El vino seco es un tipo de vino que no contiene azúcar residual. Esto significa que todo el azúcar de la uva se ha fermentado en alcohol. Los vinos secos suelen tener un sabor más ácido y astringente que los vinos dulces. Algunos ejemplos de vinos secos son el Sauvignon Blanc, el Chardonnay, el Pinot Grigio y el Cabernet Sauvignon. El vino tinto se elabora con uvas tintas. Las uvas tintas se fermentan con sus ollejos, lo que les da al vino su color rojo. Los vinos tintos suelen tener un sabor más intenso y complejo que los vinos blancos. Algunos ejemplos de vinos tintos son el Merlot, el Cabernet Sauvignon, el Syrah y el Pinot Noir. El vino blanco se elabora con uvas blancas. Las uvas blancas se fermentan sin sus ollejos, lo que les da al vino su color claro. Los vinos blancos suelen tener un sabor más ligero y refrescante que los vinos tintos. Algunos ejemplos de vinos blancos son el Chardonnay, el Sauvignon Blanc, el Pinot Grigio y el Riesling. El vino rosado se elabora con uvas tintas, pero las uvas se fermentan con un contacto mínimo con sus ollejos. Esto le da al vino su color rosado. Los vinos rosados suelen tener un sabor ligero y afrutado. Algunos ejemplos de vinos rosados son el Zinfandel Rosé, el Grenache Rosé y el Syrah Rosé. El vino braseado es un tipo de vino que se ha cocinado a fuego lento con especias y hierbas. Esto le da al vino un sabor más rico y complejo. El vino braseado se suele utilizar en la cocina para añadir sabor a las salsas y los guisos. El primer paso en la elaboración del vino es la preparación de la materia prima. Esto incluye la selección de las uvas, la limpieza y el despalillado. Las uvas deben seleccionarse cuidadosamente para asegurarse de que estén maduras y sanas. Las uvas que estén demasiado verdes o demasiado maduras no producirán un buen vino. Las uvas también deben limpiarse para eliminar cualquier suciedad o residuo. Una vez que las uvas se han seleccionado y limpiado, se despalillan. Esto significa que se quitan los tallos de las uvas. Los tallos pueden añadir un sabor amargo al vino, por lo que es importante eliminarlos. El siguiente paso es la preparación de la pulpa. La pulpa es la parte carnosa de la uva que contiene el jugo. La pulpa se prensa para extraer el jugo, que se conoce como mosto. Hay varias maneras de prensar la pulpa. La forma más común es utilizar una prensa de tornillo. Una prensa de tornillo es una máquina que utiliza un tornillo para presionar la pulpa y extraer el jugo. También se puede utilizar una prensa hidráulica para prensar la pulpa. Una prensa hidráulica utiliza presión hidráulica para presionar la pulpa y extraer el jugo. Una vez que se ha extraído el mosto, la pulpa se regenera. Esto significa que se añade agua a la pulpa para extraer más jugo. El jugo que se extrae de la pulpa regenerada se conoce como mosto de segunda prensa. El mosto de segunda prensa no es de tan buena calidad como el mosto de primera prensa, pero aún puede utilizarse para hacer vino. El siguiente paso es la preparación del mosto. El mosto es el jugo de la uva que se ha fermentado. La fermentación es el proceso por el que las levaduras convierten el azúcar del mosto en alcohol. Hay varios tipos de levaduras que se pueden utilizar para fermentar el mosto. El tipo de levadura que se utilice determinará el sabor del vino. El mosto se fermenta en un tanque o barril. El tanque o barril debe estar sellado para evitar que entre aire. El aire puede hacer que el vino se eche a perder. El mosto fermenta durante varios días o semanas. Una vez que la fermentación ha terminado, el vino se embotella o se almacena en un barril. Estos son los pasos básicos para la elaboración del vino. El proceso de elaboración del vino es complejo, pero también es gratificante. Con un poco de cuidado y atención, se puede hacer un vino delicioso en casa. El mosto de vino es el jugo de uva que se ha extraído y se ha dejado fermentar. La fermentación es un proceso químico que convierte el azúcar del mosto en alcohol y dióxido de carbono. Este proceso se lleva a cabo por las levaduras, que son microorganismos que se encuentran de forma natural en las uvas. The fermentation of the wine must is carried out in a closed container, such as a Veralora carboy. The container must be cleaned and disinfected to prevent bacteria from contaminating the wine. The ideal temperature for fermentation is between 15 and 25 degrees Celsius. The fermentation of the wine must usually last between 7 and 10 days. During this time, the must will become cloudy and a layer of foam will form on the surface. Once the fermentation is complete, the wine will clarify and the foam will disappear. Una vez que la fermentación ha terminado,
el vino debe separarse del sedimento. El sedimento es una capa de levaduras muertas y otros sólidos que se han depositado en el fondo del recipiente. El vino se puede separar del sedimento mediante un proceso llamado trasiego. El trasiego consiste en pasar el vino de un recipiente a otro, dejando el sedimento en el fondo del recipiente original. Se puede utilizar un sifón para realizar el trasiego. El vino debe trasegarse varias veces hasta que esté completamente limpio. Una vez que el vino se ha separado del sedimento, se puede embotellar. El embotellado del vino casero se debe realizar en botellas limpias y desinfectadas. Las botellas deben llenarse hasta el borde y cerrarse herméticamente con un corcho o una tapa. Las botellas de vino casero se deben almacenar en un lugar fresco y oscuro. El vino casero se puede beber inmediatamente, pero mejorará con el tiempo. El vino casero puede conservarse durante varios años. Existen muchas recetas diferentes para hacer vino casero. Algunas de las recetas más populares incluyen: el vino blanco es la opción más fácil de hacer en casa. Para hacer vino blanco, solo necesitas uvas blancas, azúcar y levadura. El proceso de elaboración del vino blanco es similar al del vino tinto, pero no se necesita macerar las uvas con sus ollejos. La receta de Lidia es una receta popular para hacer vino blanco. Esta receta utiliza uva Sauvignon Blanc, azúcar y levadura. El vino blanco de Lidia es un vino seco y refrescante. La receta de fresas es una receta popular para hacer vino rosado. Esta receta utiliza fresas, azúcar y levadura. El vino rosado de fresas es un vino dulce y afrutado. El vino de manzana es una receta popular para hacer vino blanco. Esta receta utiliza manzanas, azúcar y levadura. El vino de manzana es un vino seco y refrescante. El vino de manzana y uva es una receta popular para hacer vino blanco. Esta receta utiliza manzanas, uvas, azúcar y levadura. El vino de manzana y uva es un vino dulce y afrutado. La receta de grosellas negras es una receta popular para hacer vino tinto. Esta receta utiliza grosellas negras, azúcar y levadura. El vino tinto de grosellas negras es un vino seco y con cuerpo. El vino de diente de león es una receta popular para hacer vino blanco. Esta receta utiliza flores de diente de león, azúcar y levadura. El vino blanco de diente de león es un vino dulce y floral. Hacer vino casero es una forma divertida y gratificante de disfrutar de una bebida deliciosa. Con un poco de paciencia y esfuerzo, puedes hacer un vino casero que sea tan bueno como cualquier vino comercial.